Bueno, no han llegado más. Bueno, muchachos, buenos días a todos. La clase de hoy tiene que ver con efecto Doppler. Entonces, pues en la guía estaba como bastante explicado en qué consiste el efecto Doppler. Voy a dar una breve explicación. Si tienen dudas, las van haciendo. Y voy a explicar más que todo es como el uso de la ecuación general, ¿sí? Que eso es lo que tiene mayor dificultad. Entonces, voy a empezar la clase. ¿Listo? Entonces, muchachos, bueno, efecto Doppler es lo que vamos a ver hoy. Ustedes ya leyeron, pues el efecto Doppler fue descubierto por un físico austriaco, Christian Andreas Doppler, ¿sí? Y pues, ¿cómo lo descubrió? Pues sencillamente vio que cuando estaba esperando el tren, ¿sí? Notó una diferencia como en la percepción del sonido. Entonces, cuando se acercaba o se alejaba, sentía que el sonido era más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Más agudo en términos de nosotros es que la frecuencia aumenta, ¿no? El número de ondas, el número de vibraciones, de repeticiones por minuto, por segundo, aumenta. El sonido se hace más agudo. Y pues cuando se alejaba se hacía más grave. ¿Mm? No es que el sonido esté cambiando. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Entonces, pues en conclusión, el efecto Doppler es un cambio aparente en la frecuencia. O sea, usted percibe que esta frecuencia está cambiando, ¿sí? Pero la frecuencia sigue siendo la misma, la frecuencia no varía. Lo que hay es un cambio en la percepción de la frecuencia. ¿Y por qué se da ese cambio en la percepción? Pues sea, pues por el movimiento, un momento, por favor, sea por el movimiento entre la fuente y el observador, ¿sí? Entonces, esa frecuencia percibida, pues, mm, que usted siente, parece que cambiara tanto la intensidad como el volumen, ¿listo? Entonces, eso nos pasa todos los días, ¿no? Si usted está parqueado o está esperando en una esquina, ¿sí? Y siente que viene un carro y viene pitando, ese sonido que usted siente, lo siente lejos, lo siente grave, pero cuando se acerca siente un pitido más agudo. Pero si usted va dentro del carro, el sonido que emite siempre es el mismo, ¿sí? Entonces ahí es como una percepción de la frecuencia que usted recibe, ¿listo? Entonces, bueno, aquí no lo escribí, pero pues dentro de la tarea que ustedes tienen que averiguar es que el efecto Doppler únicamente no se aplica para el sonido únicamente, sino que este efecto también se puede ver para la luz, ¿sí? Y tiene unas aplicaciones muy importantes en astronomía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo investiguen, que es parte de la tarea también, ¿bueno? Entonces, eso sí se los voy a explicar, un momento que estoy admitiendo un poco más de estudiantes, para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Hasta ahí hay alguna duda, muchachos? Por favor, me escriben. Gracias. Listo. Entonces, vamos a centrarnos en este dibujo que está acá. ¿Sí? Cuando un objeto se va moviendo, ¿sí? Voy a adelantarme. Este sería un objeto con un foco quieto. Está percibiendo un sonido. El sonido empieza a emitirse. ¿Mm? Entonces, la distancia que hay entre cada onda, que es esta distancia que está acá, siempre es la misma. ¿Sí? Eso es normal. El objeto no está en movimiento. Entonces, forma círculos concéntricos, como lo vemos acá, ¿sí? Entonces usted percibe el sonido igual, eso es cuando no se está moviendo. ¿Qué pasa cuando se mueve? Cuando el objeto se mueve, ¿sí? Cuando hay un movimiento, como vemos en la figura de la izquierda, pues cuando se acerca hacia esta, perdón, cuando se acerca hacia donde está la muchacha, aquí dice la enfermera, ¿qué pasa con la onda que está acá? Esta distancia, miren, cada vez entre más rápido vaya y más se acerque aquí, se achatan, ¿sí? El frente de onda. ¿Mm? Entonces, estas distancias cada vez son más pequeñas. ¿Qué pasa para la persona que está al otro extremo, para la persona para la cual la fuente se está alejando? ¿Qué pasa con las ondas? Este frente de onda, o esta parte de onda que yo estoy aquí resaltando, esta distancia cada vez es mayor. Por ende, esta persona, el señor, va a escuchar un sonido grave y esta persona es un sonido agudo. ¿Por qué? Porque miren, aquí las ondas se están aglomerando, se están acoplando, digámoslo así, se están uniendo y aquí se están separando. ¿Mm? Entonces, en la parte del frente, en la parte de la derecha, donde está la enfermera, el sonido se comprime,
¿sí? Las ondas, los frentes de ondas se comprimen, se produce una frecuencia muy alta y por ende es un sonido agudo. ¿Qué pasa por el otro lado? ¿Sí? Por la parte izquierda, se está descomprimiendo, se está alejando, se están expandiendo estas distancias, por ende, ¿sí? Se pone un sonido grave. Entonces, el efecto Doppler solo tiene sentido cuando hay un movimiento relativo, ¿sí? Entre la fuente y el observador. Entonces, esta es la fuente que produce perdón, esta es la fuente, perdón, esta es la fuente que produce el sonido. Listo. Esta es la fuente que produce el sonido y ese es el observador, ¿sí? Como no hay un movimiento entre ellos, estos frentes de onda siguen exactamente igual, ni se comprimen ni se descomprimen. Entonces, el sonido que usted percibe es el mismo. Un ejemplo de eso en este momento. Usted está quieto en este momento, ¿sí? No sé si tenga audífonos o tenga el altavoz, pero pues usted me escucha normal, porque no hay un movimiento. Si usted empezara a correr o alejarse de su computador donde tiene el sonido, va a sentir que el sonido cambie, ¿sí? Porque ese frente de onda está cambiando. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Listo, Cristian, gracias. Todos claros hasta ahí, ¿listo? Entonces, si no hay movimiento, ¿sí? Mira aquí la velocidad del observador, ¿sí? Del que percibe la orden de cero. El foco emite una frecuencia que viene dada por esta longitud de onda, pero el foco está quieto, o sea que la velocidad del foco también es cero. Como no hay movimiento ni entre la fuente, ni el foco, ni el observador, pues el sonido que se percibe es exactamente el mismo. ¿No? No hay ninguna variación ahí. Esa es la parte que yo quiero que ustedes repasen. Esta ecuación general, ¿sí? Esta ecuación general es la que van a utilizar o la que vamos a analizar hoy para ver las diferentes situaciones. Yo voy a explicar dos y ustedes tienen que investigar unas adicionales. Este F0, F inicial, F sub 0, ¿sí? Es la frecuencia, perdón, que va a recibir la persona, el observador, ¿sí? Entonces, pongamos el ejemplo. Si yo estoy en una esquina esperando un transporte y pasa una ambulancia, la frecuencia que voy a recibir es la que voy a hallar. ¿Listo? Creo que están llegando un poco más. Este F, ¿sí? Es la frecuencia que emite la fuente sonora, ¿sí? Entonces, estas F estamos hablando de frecuencias, no de velocidades. Este Bs es la velocidad del sonido, sub S es la velocidad del sonido. Creo que fue la niña Castro, sí, Castro Tica, que me preguntó por qué en uno de los ejercicios puse la temperatura. Entonces, esta velocidad del sonido, creo que sí fue ella, sí. Esta velocidad del sonido aproximándola en temperatura ambiente en el aire, pues recuerden que el taller anterior dijimos que era 340 metros por segundo. Pero si ustedes revisan el trabajo que entregaron la anterior vez, esta temperatura puede, perdón, esta velocidad puede variar según la temperatura. ¿Cómo se calcula? Pues lo van a mirar en su taller anterior. Había una ecuación que decía como 339,6 más, perdón, 4 más 0,6 por temperatura. Eso fue el taller anterior que vimos cómo variaba la velocidad, ¿sí? En función de la temperatura. Entonces, si les dicen que es temperatura normal, pues ustedes no van a cambiar la temperatura. Si dado caso hay una temperatura, pues deben calcular esa velocidad. ¿Listo? Pero me devuelvo acá nuevamente. Entonces, este Bs, ¿sí? Esta velocidad inicial es la velocidad del receptor, es la velocidad del que recibe. Y Bs es la velocidad del foco. ¿Listo? Es la velocidad con la que se está moviendo la fuente. Yo utilizo la palabra fuente o foco, pero es la misma. ¿Ok? ¿Sí? Como percibimos la velocidad y cómo la observamos. ¿Ok? Esta es la velocidad de la fuente de la que emite y esta es la del receptor de quien la recibe. Pero esta ecuación general, esta fórmula general, puede variar según las situaciones que nosotros tengamos. Y miren que aquí en la ecuación yo tengo más o menos y aquí más o menos. Entonces, ese más o menos va a depender del movimiento entre los objetos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y cómo van a resolver los ejercicios. Entonces, esta es nuestra ecuación general. Vamos a ver aquí. Ya dijimos que Bs es la velocidad del sonido, ¿sí? Que si no hay variación es de 340 metros por segundo.
Este VO es la velocidad del observador, del que recibe el sonido, el percibe el sonido. Y esa velocidad del observador puede ser más o puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué va a variar? Es positiva, ¿sí? Si el observador se está acercando a la fuente, ¿sí? Puede ser negativa si el observador se está alejando de la fuente. ¿Listo? Zamora, si se acercan es menos, si se aleja es más. No, si el observador se acerca es positiva, es todo lo contrario. Si el observador se acerca es positiva, si el observador se aleja es negativa. Pero ¿qué pasa si se mueve el foco? Si es que es lo que se mueve es la fuente, ¿sí? Lo que se está moviendo es lo que emite el sonido. Aquí es todo lo contrario. Si la fuente se aleja, ¿sí? Esto se vuelve positivo. Si la fuente se acerca, es negativo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que estas dos pueden cambiar según la situación. ¿Mm? Veámoslo con un ejemplo, unas aplicaciones de esta fórmula. No miren esta ecuación acá, sentémonos en esta ecuación inicial. ¿Listo? En este objeto, en esta gráfica que yo puse ahí, ¿qué se está moviendo? ¿La fuente o el observador? Correcto, la fuente. ¿Sí? Como se está moviendo la fuente, ¿sí? El observador está quieto, entonces este término que está acá vale cero, desaparece. Porque el observador no se está moviendo, ¿sí? Ese término me desaparece. Correcto, está ahí. Ahora, ¿la fuente se está acercando o se está alejando? La fuente se está acercando. Y según lo que vimos en la diapositiva anterior, si la fuente se acerca, mirémoslo acá, se utiliza menos. Entonces, este símbolo de acá, pues no utilizamos más, sino utilizamos el menos. Esta ecuación general se transforma en esta ecuación. ¿Listo? ¿Qué pasa si la fuente no se acerca, sino se aleja del observador? ¿Qué pasa con esta ecuación que yo tengo aquí subrayada? ¿Qué pasa si la fuente no se aleja? Cambia de signo. Entonces ya no sería negativa, o sea, no sería menos velocidad final, ¿sí? Sino sería más velocidad final, ¿sí? Eso depende, o sea, me quedaría exacto. Se utiliza el más, entonces sería F0, F, BS, no me va a quedar ahí pegado, pero... Y esta cambiaría más, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, que borro esto. Listo. Miremos otra situación. Entonces, usted tiene que ir mirando cómo adecua la ecuación general que usted está utilizando según el ejercicio, ¿sí? Aquí tenemos tanto la fuente como el observador se están moviendo. Entonces, de nuevo, parto desde acá. Esta es mi ecuación general, ¿sí? Entonces, mira, bueno, se me pasó una cuestión anterior. Como la fuente se está acercando, ¿sí? Entonces los frentes de onda cada vez van a estar más cerquita, ¿sí? Por ende están más comprimidos, por ende el sonido se vuelve agudo. ¿Listo? Cuando se comprime, el sonido es agudo. Cuando se descomprime, el sonido es grave. Se me pasó eso ahí. Entonces miremos este siguiente ejemplo. Tanto la fuente como el observador se están moviendo. Entonces mire, la fuente va en esta dirección y el observador va en esta dirección. Entonces miro la ecuación. Velocidad inicial. Esta velocidad es del observador. El observador se está acercando o se está alejando. Cristian, sí. Se están acercando. Entonces, como el observador se está acercando, aquí utilizo el más. ¿Listo? Ahora la fuente o el foco. El fuente se está alejando. ¿Qué utilizo? Positivo, según la convención que yo utilicé ahí. ¿Mm? Entonces, esta ecuación también puede cambiar. Si esto se estuviera alejando, cambiaría menos. Si este se estuviera acercando, sería más. ¿Listo? Muy bien, Alejandro. Muy bien, más en las dos. Depende del movimiento. Bueno, me tocó aquí deshabilitar que no puse. Miremos quién rayó.
Listo. Más en los dos. ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. Entonces, aquí había movimiento entre las dos. Voy a explicar un tercer caso. La fuente ahora está en reposo. Anthony, ¿qué duda? Por favor, me lo escribe. Eh, la fuente está en reposo, ¿sí? Al estar en reposo la fuente, ¿sí? O el foco, este término de acá vale cero, ¿cierto? Porque no hay movimiento de la fuente, no hay movimiento del foco. El observador, que es la persona que va en bicicleta, se está acercando. Cuando se acerca, utiliza el signo más. Entonces, me queda esta ecuación. ¿Listo? Es lo que usted tiene que hacer según la situación. Por eso les piden los ejercicios que usted dibuje la situación. Usted debe dibujarla para saber qué es lo que pasa, cuál se está acercando y cuál se está alejando. Y dependiendo de eso, va a saber qué signo es. Ya explico eso, cómo se hace el procedimiento con un ejemplo. ¿Listo? ¿Este ejemplo quedó claro? ¿Esta tercera situación? Aquí hay uno más cuando ambos se alejan. Ani, ¿alguna duda? Pero pues eso lo van a investigar ustedes. ¿Quién tiene dudas, por favor? Levante la mano y les habilito el micrófono, por favor. O si tienen dudas, escríbenlas ahí, por favor, si les da. Si la fuente sonora se aleja del observador, ¿debería ser menos? Sí, si la fuente... Volvamos acá, Ani. Vamos a ver bastante. Miren lo que pasa. Si la fuente se aleja, no es menos, no debería ser menos, es más. ¿Por qué es más? Porque se están comprimiendo. ¿Mm? Se están pasando de comprimir a descomprimir. Entonces, miren las convenciones que están acá. Si la fuente se aleja, es positivo. Si la fuente se acerca, es negativo, porque se están comprimiendo. Ojo que porque es que los movimientos son en sentidos contrarios. Uno va de izquierda a derecha y el otro va de derecha a izquierda. Por eso es lo contrario. ¿Sí me hago entender? Es decir, uno va acercándose y el otro también va acercándose, pero van en sentidos contrarios. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven, vamos a ver estos dibujitos. Yo lo tenía por ahí en uno. Miren, por ejemplo, este. Van en sentidos contrarios. No puede ser exactamente igual para el observador y la fuente sonora. Siempre son contrarios. Por eso aquí uno va menos y el otro va más. ¿Sí? Entonces tienen que tener en cuenta esas convenciones. Igual la presentación les va a quedar ahorita apenas termine la clase con el video. ¿Listo? ¿Aclarado, Ani? Entonces, por favor, van tomando nota de lo siguiente. Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Dice, la sirena de un camión de bomberos en reposo emite, mm, en reposo emite una frecuencia de 400 Hz. Calcule la frecuencia que percibe un ciclista con una velocidad de 10 metros por segundo. Calcular esa frecuencia cuando el ciclista se acerca y cuando el ciclista se aleja del camión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando se acerca? Entonces, miremos este dibujito que está acá. Aquí se los expliqué paso por paso. Entonces, ¿qué pasa si se acerca? Si se acerca, el foco, la velocidad es cero, ¿sí? Como el observador se está acercando hacia la fuente, utilizo más. Claro, entonces vamos a calcular eso. Entonces, la frecuencia percibida va a ser la frecuencia que ya tengo, 400 Hz, ¿sí? La velocidad del sonido, como no me está diciendo ningún cambio de temperatura, va a ser 340 metros por segundo, más la velocidad del ciclista, 10 metros por segundo. Esto dividido nuevamente la velocidad del sonido. ¿Cuál es el orden de la operación acá? ¿Hasta ahí claro todo? Simplemente reemplace datos. Julián, porque la velocidad del sonido es 340, la estamos aproximando. B es la velocidad del sonido. ¿Cuál es el orden acá? Entonces primero sumo 340 más 10, entonces eso da 350, ¿sí? Entonces da 300, 400, ¿sí? Exacto, primero sumo.
340 es la velocidad del sonido, ya lo había aclarado. 400, bueno, quedó ahí superpuesto, pero ahí lo ven ustedes. 400, 340 más 10 da 350. Ahorita quito las unidades, ¿sí? Y abajo da 340. Entonces voy a dividir 350. Si ustedes tienen ahí su celular a la mano para utilizar la calculadora, lo pueden hacer. Pues vamos a hacerlo así rápidamente. Entonces, 350, que es de la suma de las dos velocidades, dividido 340, eso da 1,02, ¿sí? Multiplicado por 400. Muy bien, Sara, sí, exacto, 400. La frecuencia percibida por el observador es de 411,7 Hz. ¿Listo? ¿Cómo saco las unidades? Aquí estoy sumando metros sobre segundos, ¿sí? Y aquí son 300 también metros sobre segundo. Metros con segundo con metros por segundo. Se cancela. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, la velocidad del sonido. Gracias, Cárdenas. Listo. Siguiente situación que pedí ahí. Ahora el ciclista no se está acercando, se está alejando. Vuelve y juega lo mismo. La fuente sigue estando en reposo. Esto vale cero, ¿sí? Como se está alejando ya no utilizo más, sino menos. Entonces la frecuencia del observador va a ser los 400 Hz, ¿cierto? La velocidad del sonido va a ser 340 metros por segundo aproximadamente, menos la velocidad del ciclista sobre la velocidad del sonido. Entonces ahorita que está ahí súper juiciosa, me colabora. Esto va a 400, no le estoy colocando unidades, pero ahorita ustedes saben cuánto da. 400 por 330 sobre 340. Entonces primero divido 330, ya gracias Anthony, gracias Jason, ya verifico. 340, eso por 400. Muy bien, están bien todos. Entonces la frecuencia del observador del que percibe ya no, miren que dio menor, ¿no? 388,2 Hz. ¿Listo? Entonces, ese procedimiento que yo acabo de hacer, si lo ven, es bastante sencillo. Es primero hacer el dibujo, ¿m? Y luego mirar qué velocidades debo utilizar, cuáles puedo cancelar, ¿sí? Dependiendo de qué esté cancelado, qué sí está en movimiento y qué no. ¿Listo? Ese es el procedimiento que deben utilizar. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Perdón, que estaba tomando un poquito de agua. Sí, pongan dos decimales, por favor. Siempre les pido como dos decimales, Anthony. ¿Listo? Eso da mayor precisión. Para que ustedes complementen su taller, muchachos. El efecto Doppler no simplemente es para mirar, ay, que es que el sonido de la sirena cambió. No, no. Eso tiene muchas explicaciones y muchas aplicaciones que ustedes pueden complementar. Corrimiento al rojo, corrimiento al azul. ¿Esto con qué tiene que ver? Todas las ondas, ustedes saben que las ondas vienen de esta manera, ¿sí? Y en este espectro hay diferentes colores. ¿M? Cuando es corrimiento al rojo, ¿sí? Es que hay una frecuencia para el color rojo. Y esto sirve para descubrir galaxias. Perdón, para descubrir galaxias. ¿Listo? También está el efecto Doppler relativista y las ondas de choque. No voy a entrar más en detalle de esto, si ustedes quieren tomen nota, pero lo pueden investigar por favor, o lo deben investigar también por favor, para complementar la tarea que me están enviando. ¿Listo? Algunos ya la enviaron, pues ya la enviaron así, si la quieren complementar, pues mucho mejor. ¿Listo? Esos son los cuatro efectos que estaban ahí. Entonces, para continuar acá, me voy a volver con la ecuación. En un momento ya les comparto. Listo. Entonces todos estamos aquí. Esta es la ecuación general. ¿Mm? Voy a poner la siguiente situación. Tengo un foco. Este es el foco que emite el sonido, lo que sea, el objeto que sea. No nos vamos a poner a entrar en detalles porque no soy bueno dibujando. Emite un sonido. Tengo un observador, ¿sí? Una persona que está en esta dirección. ¿Sí? Está quieto. Este es el
observador. ¿Listo? Si el foco se acerca o la fuente se acerca al observador, ¿cómo me queda esta ecuación? ¿Cómo la puedo modificar? Entonces, vuelve y juega. El observador es el que está en reposo, ¿sí? Entonces, este término que está acá vale cero, ¿cierto? Entonces, la ecuación va a ser la frecuencia del observador es igual a la frecuencia inicial, velocidad del sonido, ¿sí? Sobre velocidad. Y aquí es donde viene el signo. ¿Pongo más o pongo menos? Si la fuente es la que se está acercando al observador, ¿qué pasa? ¿Pongo más o pongo menos? Miren la diapositiva. Recuerden la diapositiva. Ojo porque una cosa es la fuente y otra cosa es el observador. ¿Mm? Entonces, en este caso, el que se está acercando es la fuente, ¿sí? Entonces, si la fuente se acerca, sí, es menos. Es menos la velocidad de la fuente. ¿Listo? ¿Cómo queda esta ecuación si la fuente o el foco se alejan? Pues queda nuevamente frecuencia percibida, perdón, listo. Así tienen que resolver ustedes los ejercicios. ¿Listo? Primero plantear y reemplazar datos. Quedan 10 minutos. Si la fuente se aleja es positivo, sí. ¿Qué pasa si hay dos fuentes y un receptor? En ese caso debe calcular, o sea, si yo tuviese dos fuentes, si yo tuviese otra fuente acá para este observador, una fuente de dos, ¿sí? Él va a percibir otra frecuencia diferente para este objeto, ¿sí? Entonces debo calcular dos frecuencias diferentes. ¿Sí es claro? Lo que me está preguntando, Alejandro. No, tendría que calcular una frecuencia para esta fuente y otra frecuencia para esta fuente. Eso pasaría si hubiese dos o más fuentes. Exacto. Son dos ejercicios diferentes porque son dos focos diferentes. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda hasta ahí? La parte de arriba, ¿cómo se acaba? ¿Cómo se sacaba? Ah, ok, perdón, leí mal. En el ejemplo que yo acabo de poner, Julián, en el que acabo de colocar, ¿sí? Como el observador estaba en reposo, lo eliminé porque vale cero. ¿Listo? Eso depende ahí. Voy a poner nuevamente la ecuación. Frecuencia percibida es igual a frecuencia, velocidad del sonido más velocidad inicial sobre velocidad del sonido más velocidad del foco. ¿Listo? Sí, Ani, sería el mismo caso. Hay ejercicios donde les están pidiendo, por ejemplo, esta velocidad, la del foco, ¿sí? O la del observador. ¿Mm? Entonces, usted lo primero que tiene que hacer antes de despejar la ecuación es mirar qué es lo que se está moviendo y qué es lo que está quieto para plantear la ecuación. Entonces, voy a poner lo siguiente. Tengo una fuente, ¿sí? Esta fuente, este foco, y tengo un observador. ¿Listo? No me gusta ese observador, quedó muy chimbo. Este observador. ¿Mm? El foco va en esta dirección, ¿sí? Y el observador va en esta dirección. Les van a dar este dato, la frecuencia. Yo quiero hallar la velocidad del observador. ¿Cómo la hay? ¿Sí? No voy a darle datos, simplemente estoy percibiendo. ¿Es claro? El foco se está moviendo hacia el observador, ¿sí? La fuente se está alejando, o sea, perdón, el observador se está alejando, ¿sí? Y quiero hallar con qué velocidad se está moviendo él. ¿Mm? Tengo la frecuencia que percibe cada uno, entonces primero planteo la ecuación. Frecuencia inicial, listo. El observador se está acercando o alejando de la fuente, se está alejando, entonces es menos. Ahora, la fuente se está acercando, como la fuente se está acercando también es menos. Yo quiero hallar, perdón, aquí no es F, aquí son.
quiero ya la velocidad del observador. ¿Cómo despejo esta ecuación? Entonces, este término que voy a resaltar en rojo, ¿sí? Todo este término pasa a multiplicar. ¿Mm? Me queda F igual a BS menos BO. Ahora, esta frecuencia que está multiplicando pasa a dividir. ¿Mm? Ya este término no lo tengo. Este término desaparece. Como este quiero despejarlo, este término que está restando, perdón, que está sumando, pasa a restar. Entonces me quedaría, lo hago más pequeño. Entonces me quedaría. Un momento, por favor, borro un poco. Entonces, la frecuencia del observador dijimos que es sonido menos foco sobre la frecuencia. Y dijimos que ese término pasaba a restar, entonces queda menos Bs igual menos Bo. Aquí simplemente estoy despejando una ecuación. Como esto no me puede quedar negativo, ¿sí? Entonces multiplico todo por menos. Al multiplicar todo por menos, esto me da menos, y esto me da más, y menos por menos me da más. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque eso es uno de los que tienen que solucionar, y eso sería una manera de despejar la ecuación. Pero antes de despejar la ecuación, yo debo mirar cuál lleva menos y cuál lleva más. ¿Listo? Otra cosa que deben tener en cuenta. ¿Alguna duda está ahí, muchachos? Ahora estos dibujos acá. ¿Alguna duda? Se despeja la ecuación, sí. Listo. Lo otro es, alcancé a borrar la velocidad. Lo otro es el caso de la temperatura. ¿Sí? Por favor, revisen los talleres que ustedes envían. Miren que todo está como en secuencia, todo está en orden. La verdad les estoy haciendo unos talleres que va uno con el otro, ¿listo? No, lo que está dentro del cambio, dentro del signo, muy buena pregunta, pues. No se le hace cambio de signo. Muchachos, les estoy haciendo unos talleres que expliquen todo, todo va conectado con todo. Yo sé que no es lo mismo que una clase presencial, pero miren que todo va como muy conectadito uno con lo otro. Bueno, ¿qué pasa si me dicen que un objeto, dependiendo de la situación, sí, dependiendo de la velocidad observado sería negativo. Depende de la situación. Sí, pero normalmente va negativa. ¿No? ¿Qué pasa si no les dan, dicen que tiene una velocidad, ¿sí? En una temperatura determinada, no sé, una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Miren el taller anterior, ¿sí? Porque para calcular la velocidad del sonido en una temperatura diferente había una ecuación. Yo aquí lo estoy aproximando a 340, lo voy a seguir aproximando. 340 metros por segundo más, ahorro esta parte de acá, 0,6 por T. Este T son los 20 grados centígrados. Esto fue lo que ustedes hicieron hace un taller o dos talleres. Con esta ecuación, pues calculan la velocidad del sonido. ¿Listo? Si les den alguna temperatura diferente. Bueno, no sé, ¿alguna duda? Creo que traté de aclarar todo desde ahí. Hasta les conseguí un tablerito para que todo quede más clarito. Sí,